estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa del mundo aborazado y de muchas otras cosas. Hoy os quiero hablar de la batalla de Asal Uttar, una batalla que sería absolutamente decisiva en el conflicto que mantuvieron la India y Pakistán en 1965. De hecho, es la mayor batalla entre carros de combate desde Kursk en el 43 y solo es superada en la historia por las recientes Yom Kippur del 73 y la del 91, la batalla de 73 Isting, dentro del marco de la Guerra del Golfo. Como siempre, espero que os guste el relato, espero que se gane un buen like y, como dice mi amigo Mr. X, ¡empecemos! La década de 1960 sería extremadamente difícil para la India. De la euforia de la independencia, que rápidamente se desvaneció, se pasaría a una fuerte hambruna en el país. El ejército, además, tampoco nos encontraba demasiado mejor, ya que todavía se hallaba humillado por la reciente derrota frente al ejército chino del año 1962. En cambio, Pakistán parecía que era la antítesis, ya que desde 1958 este país había sido un buen aliado de los Estados Unidos que devolvía esa confianza, entre comillas, en forma de dinero y equipo militar diverso, ya fueran modernos carros de combate, aviones de diversas clases y una artillería muy potente. Resumiendo, que Pakistán lleva tiempo provocando pequeñas escaramuzas en la zona limítrofe con la India de Cachemira, una zona que los dos quieren. Y bueno, se dan cuenta que ellos son militarmente muy superiores a la India, o al menos eso es lo que piensan. Y incluso uno de los mandos dice: ahora es el momento de tomar Cachemira a la fuerza. Si no lo hacemos ahora, ya no lo conseguiremos. La India, además os digo, os apunto, que estaba rearmándose, y por eso supongo que Pakistán en el año 65 deciden atacar. Y es así como en el año 65 estalla una guerra que todo el mundo esperaba entre la India y Pakistán. Ambos países movilizan sus grandes ejércitos en dirección a la región de Cachemira y el 10 de septiembre de 1965 3 regimientos blindados indios compuestos por 65 vetustos M4 Sherman, 45 AMX-13 y 45 carros Centurión de origen británico se posicionan en un cuello de botella de la región. El ejército pakistaní inicia así la operación Grand Slam, con una superioridad de 2-1 en infantería, 6-1 en carros de combate. No olvidemos que los carros, además, Patton pakistaníes, no podían ser penetrados fácilmente por los AMX indios, y finalmente 6-1 en artillería. La situación para la India no podía ponerse peor. Uno de los temas principales ahora por parte de la India era recabar información. Era un tema puramente de inteligencia. Necesitaban saber con urgencia, porque lo necesitaban, cuántos soldados estaban atacando, con cuánta artillería, con cuántos carros de combate, si había aviación, si había retaguardia, si la cabeza de puente que habían formado los pakistaníes aguantaba. Necesitaban información y también necesitaban otra cosa, que era un poco parar el ímpetu inicial de los pakistaníes, porque estaban arrasando todas las posiciones indias. Entonces el repliegue tenía que ser más ordenado hacia Asal Uttar, que era el lugar donde iban directamente los indios y que harían que, tras pasar este cuello de botella, los carros de combate se abrieran en un campo. Absolutamente no había montañas ni nada, y allí sí que los indios podían tener muchos problemas, sobre todo porque la inferioridad era clara. Los pakistaníes de la primera división blindada y la 11ª de infantería han capturado finalmente el pueblo de Kemkaran, a las entradas de Asal Uttar, pero sin saberlo están a punto de caer en una terrible emboscada. Cerca del pueblo de Asal Uttar hay unos densos cañizales donde se han situado unos pequeños jeeps indios que en la parte trasera van montados unos increíbles y potentes cañones sin retroceso M40 de 106 milímetros que ya se encuentran preparados y listos para la acción. Una potencia de fuego que resultará vital, según los indios, en el futuro, cuando llegue el momento de que el gran ataque pakistaní llegue y estos pueden abrir fuego contra sus flancos. Los hindúes han decidido afrontar este ataque, que no saben exactamente de qué está formado, con un remedio o con una solución bastante ingeniosa, que es defender el ataque con una forma de U. Todos los carros están puestos en forma de U, menos los jeeps que están en los flancos.
Pero en los flancos de la propia U dentro se sitúan los Sherman, que son los que estarán más cerca del enemigo, más expuestos, pero también llevan los cañones que menos poder de penetración tienen. Por tanto, los más pesados, o sea, los Centurión, se sitúan al fondo. Los Badevai, que es el nombre que recibe el centurión, cariñosamente por parte de los hindúes, pues bueno, fue un carro de combate muy famoso, o al menos lo fue mucho más en el 67 y en el 73 por parte de la India e Israel, y se reveló como una sorpresa muy desagradable para sus enemigos. Pero bueno, los pakistaníes, pensad que en ese momento, cuando están atacando, son muy superiores a los hindúes, con aproximadamente unos 300 carros M47 Patton recibidos desde hace muy poco y un puñado de M24 Chafe ya un poco pasados de moda, pero bueno, los Sherman tampoco nos penséis que estaban muy allá. Bueno, eso significa que hay una ventaja en número y alcance, ya que el cañón de 90 milímetros del Patton no es comparable al de 75 milímetros del AMX-13 y, por supuesto, el Sherman. Incluso el blindaje del Patton lo hacía prácticamente invulnerable a larga y media distancia. Por tanto, ya os digo, el tema sigue no pintando bien. Y cuando los primeros observadores indios ya parecen ver los primeros carros enemigos, hay un comandante indio que localiza unas oberturas del sistema de riego de los campos aledaños al pueblo, y lo que decide es abrirlas e inundar los campos que ya estaban recogidos. Finalmente, y ahora mismo, es cuando algunos de ellos se dan cuenta que se está cociendo una verdadera masacre. Los pakistaníes lanzan su ofensiva a las 8:30 del día 8 de septiembre con un potente grupo de reconocimiento formado por 2 escuadrones de carros Chafe y un escuadrón de Pattons. Al amparo del fuego de la artillería, las columnas avanzan a 900 metros de las defensas hundias y a toda velocidad. En este momento es cuando entran en acción los Sherman de la Deccan Horse, que permanecían escondidos en los cañizales del principio del pueblo, abriendo fuego a bocajarro. Ahora, uno de los errores más garrafales que cometerían los pakistaníes sería el dividirse al recibir los primeros impactos y las primeras bajas. Lo único que provocó fue irse a los laterales, caer en las trampas anticarro de los hindús, recibir o seguir recibiendo fuego directo por parte de los Sherman y encima continuar expuestos a las ametralladoras y a los francotiradores. En fin, señores, un auténtico desastre. Encima, para arreglarlo, los Patton pakistaníes que iban detrás ya se encontraban a distancia de tiro de los M40, pero aquí los pakistaníes tuvieron un poquito de suerte, ya que los mandos indios o hindúes pues mandaron no abrir fuego porque sabían o eran conscientes perfectamente, primero, de que los pakistaníes querían tener información de sus defensas, y segundo, porque lo peor estaba por llegar. Al final de ese día, o al final de esa contienda primera o ese enfrentamiento, los pakistaníes habían perdido nada más y nada menos que 11 carros por 4 Shermans los hindús. 4 Shermans que a la postre podían resultar a corto plazo muy valiosos si no podían ser recuperados. Y de repente, como si nada hubiera pasado, va y los pakistaníes se retiran. La quinta brigada acorazada de Pakistán montaría luego un asalto frontal a la cuarta división de montaña de los hindús. El ataque fue liderado por un regimiento de Pattons, un escuadrón de Chafes y un batallón mecanizado. El ataque hizo progresos iniciales en el sector de los fusileros Gurkhas, por ser el sector menos defendido, o al menos con menos armas antitanque, pero finalmente sería detenido. Y bueno, sobre las 12 y sobre todo a partir de las 2, algunas trincheras hindús fueron de nuevo asaltadas, tomadas incluso, pero el batallón de cañones contracarro M40 y las fuerzas terrestres que habitaban en estas trincheras de primera línea volverían a frustrar el ataque, recuperando las trincheras perdidas. Cabe destacar además la actuación de los artilleros de los cañones sin retroceso M40, Sudebar, M-Chan y sobre todo Abidar Hamid, que destruiría 4 tanques o 4 carros de combate enemigos, deteniendo el avance pero pagando con su vida la última acción con el último carro. En fin, un héroe nacional que recibiría la máxima condecoración del país. Pero los pakistaníes seguían on fire en ese momento, no tenían miedo a nada y lanzaron otro tremendo ataque en uno de los flancos. Nada más y nada menos que donde se encontraban los centuriones indios
y ahí recibieron una paliza de padre monseñor mío. Allí hubo un comandante, que voy a leer el nombre porque es complicado, Dafar Basan Singh, que destruiría 2 carros enemigos, y bueno, sería el primero de los centuriones en destruir 2 Patton. Nada, a partir de ese momento ya los pakistaníes se retiran en bloque. Otros carros de combate pakistaníes en la zona del norte habían conseguido llegar a la estación de tren de Baltoja a las 5 de la mañana, pero no pudieron consolidar su dominio, pues sus posiciones estaban absolutamente demasiado sobreextendidas. Habían dejado atrás hacía rato la infantería, que había sido bloqueada por la artillería india, eso es importante decirlo, y ahora los carros se encontraban bajo el fuego de cañones, fuego de ametralladoras y francotiradores que hacían que los comandantes de los propios carros pakistaníes no pudieran sacar la cabeza a miedo de perderla. Lo más importante, por eso hasta ahora, o en este momento de la batalla, fue que las tripulaciones de carro hindúes se dieron cuenta que los Patton ya no eran invencibles. El mito de la invencibilidad de los Patton, de los carros norteamericanos, había sido destruido, reventado, había explotado por los aires, lo que elevaría la moral de las tripulaciones de carro indias hasta cotas realmente, os aseguro, absurdas. El 9 de septiembre tendría lugar un fuerte ataque nocturno que implicaría carros de combate, transportes de personal y blindados pakistaníes que atacarían de nuevo las posiciones hindúes. En esta ocasión lo harían gracias al equipo de infrarrojos suministrado por los norteamericanos que montaban sus carros. El ataque en cuestión fue particularmente virulento, brutal y sin piedad, ya que los carros pakistaníes serían recibidos por no menos de 5 regimientos de artillería hindú que abrirían fuego tan pronto se pusieron a tiro. También participaron cañones M40 sin retroceso y una brigada de morteros. Cabe destacar también la actuación en combate del coronel del ejército indio Raghubir Singh, que arriesgando su propia vida, atravesando el campo de batalla, sorteando 3 carros enemigos y el fuego propio de su artillería, consiguió llegar a las primeras trincheras que se había perdido al principio de la batalla, comunicación con ellas, salvando así a muchos de sus hombres. Finalmente añadir que al final del ataque algunos de los APCs ya fuera de... ¿cómo os lo diría? Fuera del apoyo de los carros, caerían en un denso campo minado que finalmente les obligaría de nuevo a retirarse, entre todo debido a las altísimas bajas que habían sufrido en apenas hora y media de combates. Y señores, parece mentira, y a estas alturas de la guerra, ¿cómo es posible que hubieran tantísimas bajas por parte pakistaní de comandantes de carro que sencillamente perdieron la cabeza por asomar o entrar en combate asomando el cuerpo hasta la cintura a bordo de sus carros? Parece increíble, pero es otro dato interesante a comentaros. Bueno, en otras zonas el ejército de Pakistán seguía desgastándose, perdiendo efectivos a un ritmo prohibitivo, como si el mismísimo Stalin les hubiera dado la orden de atacar, atacar y atacar. Pero bueno, mientras tanto seguían los combates en la picadora de carne alrededor de Asa-Lutar. Y señores, el resto del día 9 siguió siendo, pues eso, pues una masacre absoluta por ambos bandos, con intercambios constantes de artillería, de fusilería y cañonazos. A destacar del final del día 9 que los hindúes ya pudieron prever el siguiente ataque y montarían una emboscada encaminada a cargarse ya de una puñetera vez la reserva de carros de Pakistán. Pero el enemigo esta vez no se iba a presentar a su cita con la muerte, y sería el 10 de septiembre cuando los pakistaníes finalmente atacarían de nuevo, después de recuperar fuerzas, reponer heridos, enterrar a los muertos y cargar de munición y combustible los carros que les restaban. Los Patton volverían al ataque, pero esta vez iban a ser recibidos con nuevos y densos campos minados en zonas donde anteriormente no los había. Eso lo que hizo fue crear un fuerte caos, un efecto de caos absolutamente increíble en las vanguardias acorazadas pakistaníes que no sabían qué demonios estaba ocurriendo. Además, los hindús habían de nuevo inundado nuevas zonas de cultivo, provocando de nuevo que los carros tuvieran que pasar por zonas batidas
por cañones contra carro y la artillería. Y de postre, los comandantes de carro atacantes se encontraron al final del camino con dos semicírculos formados por los carros Centurión y los cañones sin retroceso de 106 milímetros. A pesar de todo esto, el arrojo pakistaní no bajó en intensidad ni un pelo. Es más, tomaron las primeras trincheras, no hicieron prisioneros y consiguieron pasar unas cuantas decenas de carros de combate por una de las carreteras que iba paralela a Salutar en el oeste. El problema que tuvieron los pakistaníes es que ellos no sabían que precisamente esa carretera se había protegido con todas las reservas hindúes de la zona. Se había preparado otra emboscada y la trampa se estaba a punto de cerrar de nuevo. De esta forma lo que se quería era finiquitar la batalla, acabar con las reservas blindadas de Pakistán y pasar al contraataque. Y además en esta ocasión se contaría además con una inestimable ayuda de un puesto de observación que los defensores, los indios, habían instalado y camuflado en lo alto de un risco. Así se podía corregir las órdenes que a la artillería y a los carros de combate según iba cambiando el escenario de la batalla, adaptando recursos y priorizando en la destrucción de los carros enemigos. Y aquí es cuando viene, o cuando os quiero contar, la famosa frase del coronel Caleb del ejército indio que pasará a la historia y que dijo a sus hombres: el que permanezca más frío, bajo presión en las próximas horas, será el ganador de la batalla. Identificad los flancos, apuntad bien y abrid fuego, y Dios sea con vosotros. Y a partir de ahí comentaros que aunque los pakistaníes iban a continuar luchando con honor y arrojo, poco o nada iban a poder hacer para evitar una derrota final fruto de una buena planificación, nervios templados y un buen uso del material de guerra del que disponía la India, que recordemos era muy inferior al que tenía Pakistán. Cabe destacar también la muerte en los compases finales del general de brigada pakistaní Shami, comandante de la división de artillería, y que tras comunicarse con sus posiciones del frente y recibir las malas noticias de cómo estaba la situación, quiso reunirse físicamente con sus tropas para acabar siendo emboscado y encontrar la muerte por cañones sin retroceso de 40 milímetros indios. Y bueno, a partir de allí los combates bajaron de intensidad, los soldados de Karachi huyeron en muchas zonas en desbandada, incluso abandonando sus carros en perfecto estado, algunos por cobardía, otros por haberse quedado sin combustible, una cosa que pasó muy a menudo. El tema de la logística no lo llevaron muy bien los pakistaníes, y algunos carros que fueron abandonados seguidamente, bueno, por seguir a sus compañeros únicamente. Y para ir terminando, el día 11 se seguirían capturando más carros Patton, concretamente 9, y se rendirían parte de las tropas atacantes, incluido un comandante pakistaní que se había escondido en unos matorrales. Bueno, lo que quedaba del ejército que días atrás había penetrado a la frontera en dirección a Salutar se iría retirando paulatinamente a sus posiciones de salida, poniendo fin a la batalla y no teniendo nunca más la iniciativa de esta. Pakistán además perdería en combate 97 carros de combate, de los cuales 75 eran del tipo M47 Patton, un puñado de Chafes y algunos M113. Cabe destacar también que 30 vehículos atacantes, 30 carros pakistaníes, serían capturados intactos, en perfecto estado de funcionamiento. Y los indios por su parte iban a perder 32 blindados, de entre ellos 10 Sherman que habían sido capturados por los pakistaníes y usados en contra de sus dueños iniciales. Y como anécdota final, para ir ya terminando del todo, deciros que Pervez Musharraf, que en un futuro sería el presidente de Pakistán, luchó en esta batalla o en esta masacre, como queráis decirle. El lugar hoy en día es conocido como Patton Nagar o Ciudad Patton, bueno, aunque hay también gente que lo conoce como Cementerio Patton, por la enorme cantidad de carros de combate de este tipo que fueron destruidos y capturados en esa zona. Y bueno, sin nada más que añadir, me despido, no sin antes desearos un buen fin de semana. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores, gracias a toda la gente que me ponéis, de verdad, no tengo palabras para daros las gracias a toda la gente que me escribís. Gracias, no puedo decir otra cosa. Nos vemos muy prontito en el canal con nuevos e interesantes temas y gracias por vuestra confianza. ¡Hasta luego, nenes! Chao, chao.